Hola a todos, hoy nos encontramos para realizar un ejercicio acerca de progresión aritmética y progresión geométrica. En este caso se nos dice que debemos determinar tres números que se encuentran en progresión aritmética y cuya suma es 24. Además, si restamos uno al primero y 2 al segundo, estos números estarán en progresión geométrica. Comenzamos definiendo estos números, sean A1, A2 y A3, justamente los números a determinar. Luego vamos a reescribir los datos, pero ahora en lenguaje algebraico. Es decir, vamos a tener tres datos. El primer dato es que justamente A1, A2 y A3 están en progresión aritmética. Es decir, A1, A2 y A3 están en progresión aritmética. ¿Qué significa que están en progresión aritmética? Significa inmediatamente que si nosotros simplemente llamamos al primer dato A1, el segundo dato, que es azul 2, debiese ser igual a ¿quién? A el primer término más una diferencia, y el tercero debiese ser igual a el primer término más dos veces la diferencia. Claramente nosotros no sabemos cuánto vale esta diferencia, pero podemos determinarlo más adelante. El segundo dato nos dice que la suma de estos tres números debe ser igual a 24, es decir, A1 más A2 más A3 debe ser igual a 24. Por otra parte, el tercer dato es que si al primer término le restamos 1, al segundo término le restamos 2, con el tercer término están en progresión geométrica. Entonces, del dato número 1 y el dato número 2, nosotros vamos a obtener una relación justamente que se expresará por medio de una ecuación de 1 y 2 que tenemos. De 2 tenemos que A1 más A2 más A3 debe ser igual a 24. Pero justamente nosotros sabemos que A2 es A1 más D y que A3 es igual a 1 más 2 veces D. Y eso debe ser igual a 24. Si juntamos términos semejantes, tenemos que 3 veces A1 más 3 veces D debe ser igual a 24. Y multiplicando por un tercio, nos quedaría que A1 más D debe ser igual a 8. Esto de aquí es una primera ecuación que va a ser muy útil para determinar justamente quiénes son los números que están en progresiones aritméticas y geométricas según los datos indicados. De hecho, también podemos decir de acá que la diferencia es igual a 8 menos a 1. Es decir, tenemos esto también. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar el dato número 3. Como están en progresión geométrica, ¿qué significa eso? De 3 tenemos lo siguiente. Tenemos que, si están en progresión geométrica, significa que la división de uno de los términos con el anterior debiese ser igual a la razón. Es decir, que si yo tengo a sub 2 menos 2, que es el segundo término, dividido por el primero, que es a sub 1 menos 1, debe ser igual justamente a sub 3 dividido por el término anterior, que es a sub 2 menos 2. Claramente, en este caso, los términos tienen que ser distintos de cero porque los términos están en progresión geométrica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que a sub 2 menos 2 multiplicado por a sub 2 menos 2 debe ser igual justamente a sub 3 multiplicado por a sub 1 menos 1. Eso es lo que tenemos. Entonces, a partir de esta igualdad,
nosotros podemos justamente despejar o crear una ecuación en donde vamos a poder despejar a sub 1 o d, y teniendo eso justamente vamos a determinar nuestros valores que nos están pidiendo. A ver, veamos. Nosotros tenemos que a sub 2 menos 2, esto estaría elevado al cuadrado porque se está multiplicando dos veces el mismo factor, sería a sub 2 menos 2 elevado al cuadrado debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual a sub 3 multiplicado por a sub 1 menos 1. Entonces, ¿qué tenemos? Sabemos que a sub 2 es justamente, por el dato número 1, es igual a sub 1 más d menos 2, que no debemos olvidar y está elevado al cuadrado. A sub 3 es a sub 1 más 2 veces la diferencia, y esto está multiplicado por a sub 1 menos 1. Ahora bien, aquí tenemos lo siguiente, a sub 1 más d, pero a sub 1 más d es igual a 8. Entonces lo vamos a reemplazar. Entonces 8 menos 2 elevado al cuadrado, igual a ¿quién? Igual a sub 1, estratégicamente lo vamos a escribir como más d, multiplicado por a sub 1 menos 1. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Porque justamente a sub 1 más d es igual a 8, según esto de acá. Por lo tanto, tendríamos que esto sería 6 al cuadrado, que es igual a 36, igual a ¿quién? A 8 más d multiplicado por a1 menos 1. Aquí tenemos que d, además, es igual a 8 menos a1, y por lo tanto tenemos que 36 debe ser igual a ¿quién? A 8 más justamente 8 menos a1 multiplicado por a1 menos 1. Existen varias formas de poder llegar a este reemplazo, pero aquí escogimos una y esta nos llega a esta conclusión. Es decir, que 36 debe ser igual a ¿quién? A justamente 16 menos a1 multiplicado por a1 menos 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Justamente aquí vamos a utilizar propiedad distributiva y vamos a llegar a una ecuación cuadrática de término a1 a determinar. Es decir, tenemos 36 igual a ¿quién? 16 por a1 menos 16 menos a1 al cuadrado más a1. Luego tenemos lo siguiente. Esto de aquí podríamos pasarlo al otro lado negativo. Y por lo tanto lo que estoy diciendo es que estoy restando 36 y nos quedaría justamente 0 es igual a ¿quién? A 16 a 1 menos justamente 52 menos a 1 al cuadrado más a 1. Si sumamos 16 a 1 más a 1, esto nos da 17 a 1. Por lo tanto, podemos decir que 0 debe ser igual a ¿quién? A menos a1 al cuadrado más 17 a 1 menos 52. Si multiplicamos por menos 1, obtenemos que a1 al cuadrado menos 17 a 1 más 52 debe ser igual a 0. Esto de aquí justamente es una ecuación de tipo cuadrática, la cual podemos aplicar la fórmula cuadrática obteniendo lo siguiente. A sub 1 debe ser igual a ¿quién? Menos b, que en este caso es 17, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, lo cual es lo mismo que decir 17 al cuadrado, menos 4 veces a por c, sería 4 veces 52, y todo esto dividido por 2 veces a, que es simplemente 2. Como justamente este 17 al cuadrado menos 4 por 52 ingresado a la calculadora es exactamente 81, nos quedaría que a1 es igual a 17 más menos raíz cuadrada de 81 dividido por 2.
donde sabemos que raíz cuadrada de 81 es igual a 9, y por lo tanto nos quedaría 17 más 9 dividido por 2, lo cual es 17 más 9 es 26, 26 dividido en 2, eso es igual a 13, y cuando tenemos 17 menos 9, nos queda igual a 8 dividido en 2, eso es 4. Es decir, tenemos dos valores posibles para A1, 13 y 4. Veamos lo siguiente. Si A1 vale justamente 13, entonces D, que es igual a 8 menos A1, ¿recuerdan eso? Que era una de las ecuaciones que tuvimos para la relación entre A1 y D. Nosotros vamos a tener lo siguiente: si vale 13, nos quedaría 8 menos 13, eso es igual a menos 5. Y esto nos implicaría que el primer término, el A1, debe ser igual a 13. El segundo término justamente era el primer término más D, es decir, nos quedaría 8. Y el tercer término, en este caso, debiese ser igual a A1 menos, en este caso, menos 10. Y por lo tanto nos quedaría igual a 3. Recuerden que el último término era A1 más 2 veces la diferencia. Entonces, primera condición que nosotros teníamos que tener, que la suma, lo vamos a llamar S, de los tres términos tiene que ser igual a 24. Veamos, eso es 13 más 8, justamente más 3. Y eso sí es igual a 24, se cumple. La otra condición es que estuviesen en progresión de tipo geométrico. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que cumplirse es lo siguiente: es que A sub 2 dividido por A sub 1 debe ser igual a sub 3 dividido por A sub 1. Esto es que A sub 1 por este de aquí es A sub 2 realmente, porque es el término anterior, sería A sub 2 por A sub 2 debe ser igual a A sub 1 por A sub 3, es decir, multiplicación cruzada. ¿Quién es A sub 2? Es 8. Nos quedaría 8 al cuadrado. La pregunta ¿es igual a 3 por 13? 3 por 13. Veamos si eso es cierto. Eso de ahí es igual a 39. 39 es distinto de 64. Pero recuerda, este de aquí es un error dentro de nuestro análisis. ¿Por qué es un error? Porque nosotros tenemos que recordar siempre que existe una lectura justamente para este tipo de relación, que justamente nos decían que los números, no es que estos números estuviesen en proyección geométrica, sino que si al primero le resto 1, al segundo le resto 2 y al tercero lo dejo igual, estos sí van a estar en proyección geométrica. Entonces, ese es un cuidado que nosotros debemos tener, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al primer número le tengo que restar 1, que sería 13 menos 1. El segundo número es 8 menos 2, porque tenemos que restarle 2 al segundo término, y el tercero lo dejamos igual. Y estos dicen están en progresión geométrica. Veamos si eso de ahí es cierto. Tendríamos que estos números justamente son 12, 6 y 3. Si a justamente 6 lo divido en 12, mi pregunta ¿es igual que decir 3 dividido en 6? Entonces, ¿qué cosa debe ser cumplir? Que la multiplicación cruzada, es decir, 6 por 6, la pregunta es igual a 3 por 12, y eso es 36 igual a 36, y por lo tanto se cumple. Es decir, la suma es 24, están en progresión de tipo aritmética, y además cumpliendo que al primero restándole 1 y al segundo restándole 2 nos da justamente una progresión de tipo geométrico. Por lo tanto, la primera respuesta es correcta justamente para estos tres números dados. Ahora bien, tenemos que ver qué ocurre cuando A1 vale 4. Si A1 es igual a 4,
¿Qué tenemos? Tenemos que la diferencia, recuerden que es igual a 8 menos a 1, eso debería ser igual a 4, lo que nos implica que el primer término justamente es igual a ¿qué cosa? Es igual a 4, el segundo término es igual a 8. ¿Por qué? Porque es el primer término más una vez la diferencia. Luego el tercer término correspondería a el primer término más dos veces la diferencia y por lo tanto debiese ser igual a 12. Veamos si cumple la suma. Sería 4 más 8 más 12. Y 4 más 8 más 12 es justamente 24. Luego tenemos que verificar si al primer término le resto 1, al segundo término le resto 2 y conservo el tercer término. La pregunta es, ¿están en progresión geométrica? Veamos, los números son 3, 6 y 12. Entonces veamos, 6 dividido en 3 es igual a 12 dividido en 6. Entonces, para que se cumple esto sí y solo si realmente, lo mismo para el caso anterior, 6 al cuadrado es igual a justamente 12 por 3. Claramente 36 es igual con 36 y por lo tanto también se cumple, lo cual nos implica que justamente los otros números, aparte del 13, el 8 y el 3, también es posible decir que como solución a este problema el 4, el 8 y el 12 son los números buscados. Es decir, tenemos dos posibilidades y ambas son correctas. Espero esta cápsula educativa haya sido de su ayuda y nos vemos en la próxima.